Hay algo misterioso y casi hipnótico en el Salmo 119, algo que va más allá de las palabras y del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué este es el salmo más largo de toda la Biblia? ¿Por qué entre tantos capítulos sagrados, precisamente este contiene 176 versículos, como si fuera una escalera infinita que conduce a un lugar que pocos tienen la valentía de alcanzar? Quizás porque, dentro de cada línea, se esconde una llave maestra. Una llave capaz de abrir no solo la sabiduría espiritual, sino los portales más profundos de la mente y el alma humana. Pero aquí está la pregunta que pocos se atreven a formular. ¿El Salmo 119 realmente habla solo sobre leyes y mandamientos? ¿O existe un código secreto, una especie de alquimia espiritual capaz de transformar completamente a quien lo comprende? Piensa por un momento. Todo en el universo parece seguir un orden, una armonía invisible. Y de alguna manera este salmo, el más largo, el más detallado, el más intenso, parece ser el reflejo de esa estructura divina. Cada versículo es como un escalón hacia una conciencia más elevada, como si David, al escribirlo, hubiera recibido no solo inspiración, sino instrucciones directas para que siglos después, quien lo leyera con el corazón abierto, encontrara en él la respuesta que el mundo moderno olvidó buscar, el camino hacia la sabiduría verdadera. ¿Y si te dijera que el Salmo 119 no es solo una oración, sino un manual vivo de manifestación divina? Que cada palabra allí contiene el poder de reorganizar tus pensamientos, limpiar tu campo energético y sintonizar tu mente con la vibración de la creación? No, esto no es una metáfora, es real. Solo que la mayoría de las personas leen el texto como si estuvieran leyendo un libro común. Pero cuando entiendes la frecuencia detrás de cada versículo, todo cambia. Es como si un velo cayera. Imagina poder descifrar el código de la sabiduría divina. Imagina tener en tus manos el secreto que hizo de David un hombre capaz de tocar el corazón de Dios. El Salmo 119 no trata de obediencia ciega, trata de sintonía divina. Habla de la conexión profunda entre la conciencia humana y la mente universal. Es como un recordatorio sagrado de que toda la sabiduría ya está dentro de nosotros, dormida, esperando ser despertada por la palabra correcta, en el momento justo. Y es exactamente eso lo que haremos aquí. Vamos a descifrar este misterio paso a paso, revelando las capas ocultas de un texto que, para muchos, es solo poesía religiosa, pero que, en verdad, es un portal para el entendimiento del alma. Quédate conmigo hasta el final, porque la última revelación es, sin duda, la más poderosa de todas. Antes de continuar, quiero invitarte a una experiencia. Existe un contenido especial en el primer comentario fijado de este video, algo que expandirá aún más lo que vas a sentir aquí. No es solo una lectura, es una inmersión en la energía de la manifestación. Si sientes que estás listo para comprender el verdadero poder de la palabra, del pensamiento y de la fe, este es tu próximo paso. Ahora, respira hondo. Olvida el tiempo. Permítete escuchar cada palabra como si fuera un susurro que viene del propio universo. Porque lo que está a punto de ser revelado sobre el Salmo 119 puede cambiar para siempre la forma en que ves la vida, la fe y hasta tu propio destino. Y si aún no lo has hecho, aprovecha para dejar tu like y suscribirte al canal, porque lo que vas a descubrir aquí, pocas personas tienen la valentía de buscar. El Salmo 119 es más que un texto sagrado. Es una jornada, una iniciación, un llamado a despertar la sabiduría que habita dentro de cada uno de nosotros. Y ahora juntos vamos a comenzar a desvelarlo. Cuando miramos el Salmo 119, a primera vista, parece solo una repetición constante sobre leyes, mandamientos, estatutos y preceptos, pero el secreto reside precisamente ahí, en la repetición. Cada palabra, cada mención a la ley del Señor, no es una imposición moral, sino un recordatorio energético. Es como si el texto vibrara en una frecuencia específica, repitiendo el sonido de la creación para recalibrar la mente humana a su estado natural de armonía. Es como un mantra disfrazado de poesía. En el hebreo original, cada sección del Salmo 119 comienza con una letra del alfabeto hebreo, y esto no es casualidad. El alfabeto hebreo
según antiguas tradiciones cabalísticas, no es solo un conjunto de símbolos, sino un código de fuerzas creadoras divinas. Cada letra tiene una energía, una vibración, una función en la arquitectura espiritual del universo. David lo sabía. Por eso, al escribir este salmo, no solo oraba, él construía un puente entre lo humano y lo divino, entre la mente y el corazón. Cuando lees este salmo con presencia, no estás solo recitando palabras, estás activando una secuencia energética que reorganiza tus pensamientos, disuelve confusiones y abre espacio para el discernimiento. Es como si el texto hubiera sido diseñado para limpiar el polvo que el tiempo acumula sobre la conciencia. Piensa en las veces que te sentiste perdido, sin dirección. ¿Cuántas veces buscaste respuestas y todo parecía en silencio? El Salmo 119 es la respuesta a ese silencio, un verdadero escudo divino contra la incertidumbre. Habla sobre volver al origen, a la palabra. Y cuando la Biblia habla sobre palabra, no se refiere solo a frases dichas o escritas, sino a la energía primordial que da forma a todo lo que existe. En el principio era el Verbo. ¿Te acuerdas? Esa es la esencia del Salmo 119. Recordar el poder del Verbo, el poder creador que existe dentro de cada ser humano. Y aquí comienza la transformación. Cuando lees el Salmo 119, algo dentro de ti comienza a alinearse nuevamente con el orden divino. Las confusiones mentales se calman, las dudas se disipan y una sensación de claridad silenciosa toma el control. Esa es la sabiduría que David quería transmitir. No una sabiduría intelectual, sino la sabiduría que viene del silencio entre las palabras, del espacio entre los pensamientos. Pero hay algo aún más profundo. El Salmo 119 fue escrito para quien está cansado, para quien intentó seguir el camino de la fe, pero perdió el sentido en medio de la jornada. Es un recordatorio de que no es la perfección lo que atrae lo divino, sino la disposición sincera de buscar. Cuando David decía, «Enséñame tus estatutos», no pedía un manual de reglas. Él imploraba por comprensión. Quería entender la estructura de la vida. Quería sentir a Dios, no solo conocerlo por palabras. Y es eso lo que le falta al mundo hoy. Estamos rodeados de información, pero vacíos de entendimiento. El Salmo 119 nos invita a hacer el camino inverso, volver a la raíz, donde la sabiduría no se aprende, sino que se recuerda. Cada vez que David repite, «Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino», está describiendo el proceso de la conciencia cuando vuelve a ver. Imagina caminar por un túnel oscuro y de repente encender una pequeña llama. Esa llama es el entendimiento, y el Salmo 119 es el fósforo que la enciende. Pero aquí está el punto crucial. El texto no ilumina el camino desde fuera, lo ilumina desde dentro. La luz no viene para mostrar dónde pisar, sino para revelar quién es el caminante. Es como si David dijera, la sabiduría no está en lo que aprendes, sino en lo que despierta cuando recuerdas quién eres. Y quizás sea por eso que este salmo es el más largo de todos, porque el proceso de recordación exige tiempo, paciencia y, sobre todo, entrega. ¿Ya te has dado cuenta de que cada vez que te conectas con algo mayor, el tiempo parece desaparecer? Es lo que sucede cuando el alma reconoce la verdad. Y el Salmo 119 es pura verdad, vibrando en forma de palabras. Él no quiere que entiendas a Dios, Él quiere que lo sientas. Pero sentir requiere silencio, y es por eso que muchos leen este salmo y no sienten nada. Están leyendo con los ojos, no con el corazón. Están intentando comprender con la mente racional algo que solo puede ser absorbido por el alma. Si quieres realmente comprender el Salmo 119, no lo leas como un texto, sino como un espejo. Reflejará exactamente dónde te encuentras espiritualmente. Si hay miedo, mostrará el miedo. Si hay fe, la ampliará. Si hay duda, revelará su raíz, no para condenarte, sino para sanarte. Y cuanto más te entregas a este proceso, más empiezas a percibir un fenómeno sutil. Los acontecimientos a tu alrededor comienzan a alinearse. Coincidencias, sincronicidades, señales. Todo comienza a hablar el mismo idioma. Es el universo respondiendo a tu sintonía divina. El Salmo 119 es el manual de la sintonía divina. Es el recordatorio
de que no necesitas implorar por sabiduría, ella ya está dentro de ti, solo cubierta por el ruido del mundo. Pero hay una revelación aún más profunda, y es el corazón de este salmo. Cuando David habla sobre guardar la ley en el corazón, no habla de moralidad, sino de vibración. Guardar la ley significa vibrar en consonancia con el Creador. Es como sintonizar una estación de radio. Cuando vibras en la frecuencia del amor, de la confianza y de la verdad, te vuelves incapaz de perderte, porque todo comienza a conspirar a tu favor. Y es aquí donde muchos se equivocan. Intentan comprender a Dios con la mente, pero la mente es solo el eco. La voz verdadera viene del corazón. El corazón es el templo donde el Salmo 119 realmente sucede. Es allí donde la sabiduría desciende, silenciosa y transforma. Cuando David escribió, «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti», quiso decir, «Puse tu energía dentro de mí para no alejarme de mi esencia». Él comprendía que el pecado no era una acción, sino un estado de desconexión. Y si nos detenemos a pensar, esa es la causa de todo sufrimiento humano, la desconexión. El vacío que sentimos no es ausencia de algo, sino ausencia de nosotros mismos. Pero el Salmo 119 nos muestra el camino de regreso. Nos invita a sumergirnos en la palabra, no como quien lee, sino como quien despierta. Cada versículo es un escalón que nos lleva de vuelta a la fuente. Ahora detente un instante y reflexiona. ¿Cuántas veces sentiste que buscabas sabiduría, pero parecía que nunca llegaba? Quizás no sea por falta de conocimiento, sino por exceso de ruido. El mundo moderno habla demasiado, piensa demasiado, quiere demasiado. Pero la sabiduría, esa fuerza silenciosa que rige el universo, no grita, ella susurra. Y es por eso que el Salmo 119 es tan poderoso. Te enseña a escuchar el susurro divino. Quizás estás en un momento de la vida en que sientes que todo perdió el sentido, o quizás estás solo cansado de buscar respuestas fuera de ti. Este salmo es el recordatorio de que no necesitas correr tras la sabiduría. Ella siempre estuvo esperándote, pacientemente, dentro de tu propio corazón. Si estás escuchando esto ahora, quizás sea el llamado. El mismo llamado que David escuchó cuando, en medio de las batallas del alma, escribió cada línea con lágrimas y luz. No estaba intentando ser poético, estaba intentando sobrevivir. Él transformó dolor en sabiduría, desesperación en oración, vacío en presencia. Y es exactamente eso lo que este texto hace. Transforma. Antes de seguir a la parte final, quiero recordarte algo importante. Existe un contenido especial en el primer comentario fijado, algo que puede expandir todo lo que estás sintiendo ahora. Si sientes que este es el momento de activar la sabiduría dormida dentro de ti, este es tu próximo paso. Porque el Salmo 119 no es un texto para ser decorado, es un código para ser vivido. Pero la sabiduría, esa fuerza silenciosa que rige el universo, no grita, ella susurra, y solo quien aprende a silenciar el ruido de la mente logra escucharla. El Salmo 119 es ese susurro. No llega para impresionar, llega para recordar. Recordar quién eres, de dónde vienes y cuánto de divino existe dentro de ti. Es el llamado a abandonar el caos de las apariencias y retornar al orden invisible del alma. Cuando David escribió estas palabras, no hablaba de una religión, sino de un estado de conciencia. Él entendió que la verdadera sabiduría no viene de la observancia exterior, sino de la vibración interior. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y lo buscan de todo corazón, dice él. Guardar y buscar. Dos movimientos, una danza. Guardar lo que ya se tiene dentro. Buscar lo que aún se olvidó. Y quizás esa sea la más profunda lección del Salmo 119. La sabiduría no es adquirida, es recordada. Es el reencuentro entre lo humano y lo divino dentro del mismo corazón. Cuando despiertas esa memoria sagrada, la vida comienza a cambiar de forma. Las cosas que antes parecían confusas comienzan a tener sentido. Los dolores que antes parecían injustos se revelan como instrumentos de pulido. Comienzas a percibir que todo, absolutamente todo, fue una preparación para este momento,
el momento de comprender el poder de la palabra y la perfección del camino que te trajo hasta aquí. La sabiduría divina no es un premio, es un estado de presencia. Nace cuando dejas de luchar contra la vida y empiezas a caminar con ella. El Salmo 119 no fue escrito para ser leído solo en tiempos de fe, sino también en los días en que la fe parece distante. Es en esos días que sus palabras se vuelven más vivas, porque hablan directamente a la parte de ti que aún cree, incluso sin pruebas, incluso sin fuerza. Y es aquí donde la promesa hecha al inicio de este video se cumple. La última revelación, la más poderosa de todas, está en entender que la sabiduría que David buscó y encontró es la misma que habita en ti. El mismo Dios que lo inspiró, que lo guió en medio de las batallas, es el mismo que ahora te llama a recordar quién siempre fuiste. El Salmo 119 no es un texto para ser admirado, es un espejo para ser atravesado. Te invita a despojarte de las máscaras de la mente y a ver con los ojos del alma el reflejo de lo divino que pulsa en cada célula, en cada respiración, en cada pensamiento consciente. Cuando David decía, «Tu palabra es lámpara a mis pies y luz a mi camino», él hablaba de un camino interno. La lámpara es la conciencia y el camino es el corazón. No necesitas esperar por una señal del cielo para comenzar. La sabiduría ya está susurrando ahora mismo dentro de ti, y cuanto más silencias, más habla. Entonces permítete sentir. Cierra los ojos por un instante. Siente el peso de las palabras que atravesaron siglos para llegar hasta aquí. No vinieron por casualidad. Si estás escuchando esto, es porque hay algo en ti listo para despertar. El Salmo 119 es un recordatorio de lo que siempre fue verdadero, incluso cuando el mundo intentó hacerte olvidar. Y antes de terminar, quiero invitarte una vez más a dar un paso más allá. En el primer comentario fijado de este video, hay algo que expandirá aún más lo que estás sintiendo ahora, un contenido que resuena con esa misma energía de transformación y manifestación. Si sentiste ese llamado, síguelo. La vida habla en señales, y este es uno de ellos. Ahora, si este mensaje tocó algo dentro de ti, si tuvo sentido, si te trajo paz o claridad, deja tu like y suscríbete al canal. Esto no es solo un gesto simbólico, es un acto de vibración, una forma de decir al universo, yo elijo continuar despierto. El Salmo 119 es más que el salmo más largo de la Biblia. Es un mapa para el retorno a la conciencia divina. Cada verso es un paso de regreso a la casa interior, donde el amor, la sabiduría y la paz te esperan desde siempre. Y cuando finalmente entiendas esto, no con la mente, sino con el alma, percibirás que nunca estuviste lejos de Dios, solo adormecido. Y el Salmo 119 es el llamado suave que despierta el alma dormida y la conduce de vuelta a la luz. Respira hondo, deja que esta verdad se instale en ti y recuerda, la verdadera sabiduría no se encuentra en lo que se aprende, sino en lo que se vive. Vive el Salmo 119 y él vivirá en ti.